Buenos días, amados hermanos. Dios me les bendiga, Dios me los guarde, que este es el día que hizo nuestro Señor para habitar juntos en armonía. Saludamos a todos los que se conectan por internet. Le damos gracias a Dios porque ha permitido las redes para llegar a cada uno de los hogares. Le damos un fuerte abrazo sabiendo que Dios nos unió por el Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en Filipenses 2 del 1 al 5 y dice su palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Alabado sea tu gloria, Señor. Te adoramos y te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos la gloria y la honra. Tú eres un Padre maravilloso, tú eres un Padre precioso, Señor. Estamos agradecidos, Dios, que estamos vivos, Señor, que somos tus hijos, Señor, que nos has mostrado tu amor, Señor, inagotable, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos mandas a amar unos a otros, que nos manda a ser humildes, Señor, como tú fuiste, Señor. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Dejamos todo a tu fiel cuidado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga. Bien, que estamos nuevamente acá, gozosos y alegres, primeramente de poderles saludar y de poder alabar, glorificar y servir el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. A Dios el Padre, al Hijo y al Santo Consolador, sea la gloria por los siglos de los siglos. Queremos saludar a aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas en la web, desde los diferentes lugares donde nos han reportado audiencia, desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, también desde España, Italia, que Dios les bendiga, desde acá de los Estados Unidos y por supuesto desde Colombia y Venezuela, nuestro país natal. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor que esta meditación de la palabra pueda redundar para la gloria y la honra de nuestro Señor y para la bendición de sus vidas. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Y no olvide, por favor, de compartir este enlace con los diferentes actores de su vida diaria, es decir, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Hágalo también con sus compañeros de estudio o de trabajo, en fin, con toda persona que usted sepa que necesita escuchar esta palabra para su vida. Hoy estamos particularmente alegres porque Dios nos ha dado un día más de vida, por lo cual es una oportunidad también de poderle servir, de poderle adorar y de poder también compartir con ustedes todas y cada una de las bendiciones que recibimos de nuestro Señor. Bien, he titulado el tema de hoy: pero Dios miró desde el cielo. ¿No le parece sorprendente esta expresión? Pero Dios miró desde el cielo. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 66. Dice así la palabra del Señor y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quiero leer esta última parte del versículo 2 que dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oremos al Señor.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por todos los beneficios que de tu mano hemos recibido. Gracias, Señor, por la sangre poderosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Rey del cielo y Creador del universo, que nos das todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Hoy nuevamente, Señor, declaramos que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra llega. Y al establecerse el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, es suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Hoy declaramos libertad, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Pero Dios miró desde el cielo. Una de las cosas que todavía tenemos como creyentes es que muchas veces creemos que algunas cosas que nos suceden vienen como resultado del azar, de la suerte, sin parámetros, sin programas, sino que todo ocurre por casualidad. A pesar de que Dios nos ha revelado en su palabra una y otra vez que la maldición no viene sin causa y por supuesto la bendición tampoco viene sin causa. Provocamos al cielo y Dios en justicia le da a cada uno conforme a sus obras. Aunque tengamos algunas dudas en cuanto al tiempo en el que esa justicia le llega a los que no obran de manera correcta. El tiempo es algo que solo le pertenece a Dios y a nosotros no nos toca juzgar cuándo es el tiempo correcto para que Dios pueda ejecutar su juicio sobre la tierra. Sin embargo, entendemos por la palabra revelada que Dios mira desde los cielos y lo hace con el propósito de poder hablarle al hombre, de poder compartir su mensaje y sobre todo para poder también tener bajo su dominio, bajo su control, bajo su soberanía, todas las cosas que están debajo de los cielos. ¿Te imaginas a un Dios que vea y escuche desde su morada? Yo no sé si eso te emociona, pero a mí me emociona saber que tengo un Dios personal, un Dios vivo, un Dios que escucha la oración cuando yo a Él clamo. Un Dios que se revela a cada uno según su necesidad. En el libro del profeta Jeremías encontramos unos versículos preciosos que deberían de estar siempre presentes en nuestros corazones para hacer de la oración, para hacer de nuestra vivencia una realidad en cada minuto que vivimos sobre esta tierra. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, versos 24 y 25 de este libro. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En otras palabras, no hay lugar donde nos podamos esconder de la presencia del Señor. El mismo salmista David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Sabe? No hay forma que nosotros podamos escapar del ojo agudo y el ojo inquisitor de nuestro Señor. No hay nada que se le pueda escapar al Señor, pues Él es Dios omnisciente, es decir, que Él todo lo sabe. No hay manera en que nosotros podamos hacer algo en oculto que Dios no lo pueda ver. Imposible, porque el que hizo los corazones humanos sabe lo que hay en el corazón humano. El que hizo la boca, el que hizo la vista, el que hizo el oído y hizo el cuerpo, sabe dónde están todas aquellas cosas que Él hizo por su gracia, amor y excelencia. Un Dios al cual no podemos engañar y que además es justo y es bueno. Y es importante que esto lo veamos desde la perspectiva correcta, porque algunos se estarán preguntando
Si Dios es justo y si Dios es bueno y si yo estoy caminando bajo su voluntad, ¿por qué me está ocurriendo todo lo que estoy viviendo en este tiempo? En el Salmo 113, versos 5 al 9, mira cómo lo dice el Señor en primera persona. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? Esto lo está escribiendo el salmista David. Que se siente en las alturas, que se humilla a mirar desde el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacer sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Termina este precioso capítulo con un aleluya de parte del escritor bíblico. Y sabe, no podría ser menos, porque si Dios desde el cielo se humilla a mirar a la tierra para conocer las obras de los hombres y para levantar a los pobres y para escuchar al menesteroso, al necesitado, aquel que sencillamente está viviendo tiempos de calamidad, ¿cómo no podríamos regocijarnos cuando nosotros tenemos un Dios que sencillamente se levanta en redención para cada uno de los hijos que clamamos a Él? ¿Sabe? Esto me emociona porque estoy seguro entonces que cuando mis rodillas se doblan y mi corazón se eleva en oración a Él, estoy seguro que Él está inclinando su oído para escuchar las oraciones, no solo las mías, sino las de todo su pueblo, de aquellos que le aman. La Escritura nos dice en el verso de Isaías 66, del 1 al 2 que leíamos, que Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El contexto de esta porción de la Escritura está dentro del tiempo que vino de juicio sobre el pueblo de Israel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Habían hombres que sencillamente sacrificaban a los ídolos. Su corazón se había desviado del verdadero Dios. Habían santificado todo lo que tenían a los demonios y sencillamente ellos se habían consagrado lo más precioso, no al Dios verdadero, sino a los dioses falsos. Encontramos en esta porción de la Escritura que Dios está esperando derramar su bendición sobre su pueblo, pero su pueblo durante años no quiso oír la palabra que le fue enviada a través de los profetas, a través de sus mensajeros, a través de los sacerdotes que eran justos delante de Dios, por lo cual el juicio de Dios tuvo que venir en cumplimiento a lo que Él había establecido en la ley de Moisés, y era que si ellos le daban la espalda al Dios verdadero, el juicio era inminente y mucho sería el sufrimiento que habrían de padecer a causa de sus maldades y sus pecados. Un Dios que está dispuesto a levantarse y mirar detenidamente, porque una de las cosas que sabemos de nuestro Dios es que aún el más íntimo pensamiento no se escapa de su poder. Él sabe qué cosas nos motivan y por qué lo hacemos. Si lo hacemos por vanidad, si lo hacemos por orgullo, si lo hacemos por vanagloria o lo hacemos para Él. Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. ¿Sabe para qué? Para mostrar su poder, para derramar su bendición, para traer provisión y convertirse entonces en su verdadero y suficiente Salvador. El pobre, el humilde, el que atiende su palabra. Pobre nos habla de aquel que es necesitado, aquel que no tiene lo suficiente para poder vivir en la vida de una manera correcta. El pobre reconoce que no importa lo que pueda él poseer desde el punto de vista físico, él sabe que vive de la carencia y de sencillamente la humildad o lo que puedan brindarle los otros hombres a él.
De igual manera, cuando Dios utiliza el término pobre en este pasaje, es que el creyente, el que es siervo de Él, sencillamente reconoce que sin Dios nada puede hacer. Pero no termina allí. Dice aquel que es humilde. Y la palabra que traduce en el original significa aquel que se duele cuando comete un pecado. ¿Sabe? Hoy la gente bebe el pecado como agua. Y sabe, encontramos gente dentro de las iglesias, gente de Dios que se supone que debe ser temerosa del Señor, cometiendo pecados de mentira, de adulterio, de engaño, de fraude, de hipocresía, de murmuración, de maldición, de contiendas y un largo etcétera, que no vale la pena ni siquiera mencionarlo, porque todos sabemos que estas cosas desagradan al Señor. Pero qué sentir en nuestro corazón cuando estamos faltándole a un Dios tan grande y maravilloso. ¿Qué sentimos en nuestro corazón cuando sabemos que hemos entristecido el corazón de Dios? Sencillamente somos humildes para reconocer que le hemos fallado, o por el contrario, levantamos nosotros el argumento diciendo todos lo hacen de igual manera, todos somos pecadores. No. ¿Sabe? Una de las cosas que me gusta de David cuando pecó al adulterar con Betsabé, el profeta se le acercó y le dijo: ese hombre que ha pecado eres tú. ¿Y sabe lo que dijo él? Él dijo: he pecado. Él no puso una excusa. Él no culpó a los demás. Él reconoció el 100% su responsabilidad. Y a causa de esto, Dios pudo hacer que este mismo hombre engendrara un hijo que le dio a Israel el esplendor y la gloria que no ha tenido ningún otro rey en todos los tiempos, aparte del Señor Jesucristo, cuando venga en gloria, durante toda la historia de Israel, que fue engendrar al rey Salomón. ¿Qué hubiese pasado si este hombre se hubiese excusado en su maldad y hubiese culpado a los demás y no hubiese asumido su responsabilidad ante Dios? La humildad nos da la oportunidad de reconocer que nos hemos equivocado. Pero la Biblia también nos habla el que tiembla su palabra, el temeroso de Dios, el que entiende que Dios es grande, que es poderoso y que es terrible, y que no hay que temerle al hombre, y que no hay que agradar al hombre, sino que hay que agradar y temer a Dios. Cuando uno tiembla a la palabra de Dios, uno demuestra la obediencia a lo que ha salido de la boca de Dios, porque de Dios sale la bendición y también de su boca sale también el juicio para aquellos que no quieren guardar su palabra. Cuando entendemos que este Dios es justo, nos ama, pero es un Dios justo, tenemos que entender también que no podemos jugar con el pecado, que no podemos jugar con la maldad, que no podemos jugar al cristianismo, que debemos ser hijos de Dios correctos y perfectos, maduros en las cosas del Señor. ¿Sabe para qué? Para demostrarle al mundo que el que vive dentro de nosotros tiene el suficiente poder para proveer para todas nuestras necesidades espirituales, morales, físicas. Ese Dios, creador del cielo y de la tierra, mira desde el cielo para poder derramar sobre aquellos que son suyos el merecido que tienen sus actos y sus obras cada día. Estas promesas de Dios, establecidas en la palabra del Señor, que son además maravillosas, son para ser reclamadas y disfrutadas en el tiempo presente. Los tiempos del profeta Isaías eran tiempos tumultuosos, tiempos terribles, donde la gente no reconocía que había pecado en su corazón y en su vida, que habían dado la espalda al único Dios verdadero. El profeta Isaías hablaba la palabra del Señor y le decía al pueblo, y muchos de ellos lo hacían de esta manera, ofrecían libaciones, es decir, sacrificios, oraciones, hacían actos de contrición a la fortuna y al destino. Ellos creían que sencillamente
la buena fortuna, es decir, que le fuera bien o que terminaran bien, era producto del azar y no de un Dios que miraba desde los cielos. Hoy muchos creyentes creen que la suerte o el destino no está en las manos de Dios, sino que sencillamente en las oportunidades que cada una de las personas pueden echar garra en el camino de esta vida. Pues déjame decirte de parte del Señor que cuando Dios ha decretado sobre tu vida bendición y vida, cuando ha decretado sobre ti prosperidad, salvación y vida eterna, eso no es algo que va a venir por el azar, sino es algo que Dios determinó desde la eternidad. Por supuesto, Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. Y somos sencillamente bendecidos y galardonados con esa bendición si aceptamos el sacrificio en nuestros corazones. La fortuna y el destino son los dioses babilónicos que muchos les prenden velas y muchos les brindan adoración porque creen que ellos son los que están gobernando su vida. Déjame decirte que si tú caminas con ese fetichismo, con ese poder mágico en tu mente, vas a fracasar rotundamente. Tenemos un Dios que mira desde los cielos, que contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Esto no es producto del azar, ni producto de la suerte, ni producto del destino. No importa así que, no importa la situación que te toque vivir. ¿Sabe? El pueblo de Israel, en los tiempos de esta profecía, algunos estaban siendo enviados al exilio, estaban siendo llevados como esclavos a una nación pagana. Algunos habían perdido sus tierras, habían perdido sus casas, algunos estaban empobrecidos, algunos estaban enfermos, otros habían perdido su familia. Eran tiempos de tribulación, era tiempo donde la moralidad estaba en su punto más bajo. Los hombres no temían mentir, robar, defraudar, no temían asesinar o derramar sangre, no temían nada de las cosas que Dios les había dicho en la palabra, en la ley, que no debían hacer. Eran tiempos oscuros. Y Dios le dijo al profeta Isaías que no importaba el contexto político o económico del momento, que no importaba el momento social que estaban viviendo, que eran tiempos terribles, que no importa la situación financiera presente, aunque fuera de pobreza o de ruina. El Dios que llamó a Abraham era el mismo Dios que los estaba acompañando a aquellos que eran fieles. Ellos tenían que entender que lo que podían vivir, que lo que podían gozar, lo que podían disfrutar, o en aquellas cosas en las que podían recrearse, no iban a venir como resultado de la suerte o del destino, con la fortuna o con sencillamente la casualidad, sino que Dios desde el cielo había preparado su bendición para aquellos siervos que eran fieles a Él. Cuando clamemos a Dios, Él habrá de abrir las ventanas de los cielos y darnos respuesta a nuestra necesidad. Isaías capítulo 65, verso 24, solo el capítulo anterior. Mire lo que dice la Escritura. En la segunda parte del verso dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Se imagina este nivel de compromiso de Dios para con su pueblo, para los que son suyos? ¿Te imaginas que Dios se te presentara y te dijera así: antes que clames, yo te responderé? Mientras que aún estés hablando, yo te habré oído. Yo no sé si a ti te emociona eso, pero a mí llena mi corazón de mucha esperanza, de mucha fe, de mucha certeza. Porque cuando tenemos un Dios tan personal, tan directo, tan individual, que nos dice que no importa el momento que estás viviendo, y sabes, estamos viviendo tiempos difíciles.
Se pronostican tiempos difíciles para la economía del mundo. Son tiempos donde hay mucha oscuridad desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social. Hay convulsión, hay peligros en la calle, peligros en el camino, peligro en los países a causa de la pobreza, a causa de la maldad, a causa de que el pecado está desbordando. Sin embargo, el Señor nos dice que no importa el contexto que te toque vivir en el tiempo presente, Él estará y está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Él estará contigo en la angustia. Y aunque andes pasando por valle de sombra y de muerte, el Señor estará contigo y nada te faltará. ¿Sabes? Este es el regalo de Dios, el regalo del cielo para aquellos que son de Él, para aquellos siervos que sencillamente se alinean a los propósitos del cielo. Cuando clamamos, Él entonces cumplirá lo que dice en Isaías 65, verso 9 y siguiente. Dice: mis siervos comerán, mis siervos beberán, mis siervos se alegrarán, mis siervos cantarán. Y cantarán, ¿sabe por qué? Porque mientras que algunos le estén dando la espalda al Señor y viven a su manera, aquellos que vivimos agradándole al Señor, Dios ha desplegado todas sus promesas, ha entregado todo y cada uno de sus tesoros para aquellos que le pertenecen, para aquellos que le sirven, para aquellos que alumbran en medio de la oscuridad de este mundo. Él nos puso como luminares en el mundo para ser de referencia a aquellos que no le conocen. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Así alumbren ustedes en medio de esta oscuridad, para que al ver las obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando caminamos nosotros en obediencia a Él, Él solícito desde el cielo mira, observa y envía salvación y vida a todos aquellos que son suyos. Hoy necesitamos entender que si queremos vivir aún en medio de un contexto difícil, Dios está más que dispuesto a enviar una respuesta favorable a todos los que son suyos. Prestemos atención a esta última parte de este versículo. Mire cómo dice el Señor: Jehová dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Lo que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel es: yo estaré presente no porque tienen un templo bonito. Yo estaré presente no porque ustedes tienen una Biblia, o porque van a la iglesia, o porque tienen determinado tiempo en el Evangelio, o determinado tiempo profesando la fe en mí. No, eso a mí no me va a mover. Todas las cosas yo las he hecho para mí. Y entonces Él introduce, después de un punto y coma, un pero. Pero, dice el Señor, yo quiero el lugar de mi reposo, un lugar donde pueda habitar contigo, un lugar donde me pueda encontrar contigo, un lugar donde te pueda hablar, un lugar donde te pueda transformar, un lugar donde te pueda dar reposo, un lugar donde pueda sentir la paz y la alegría de estar confiado en mí. Pero mira lo que dice el Señor: pero. Este pero es una conjunción adversativa, produce contraposición, es decir, es algo que contrasta. Es como si dijéramos: las cosas están mal, pero Dios está conmigo. Es como si dijéramos: comí poco, pero quedé satisfecho. Hay mucha oscuridad, pero yo tengo una lámpara. Hay mucha enfermedad, pero Dios es mi sanador. Ese pero contrarresta o contrasta lo que se está diciendo. Dios está diciendo que aunque los israelitas estaban buscando
algo de manera incorrecta, porque Dios habita en corazones de carne, Dios habita en el espíritu del hombre, ese es el lugar de su reposo. Él le dijo, pero yo miraré a aquel que es pobre. Es decir, que aunque no haya razones y motivos aparentes para que la presencia de Dios se haga evidente, Él nos introduce en este pero para decirnos que hay condiciones, hay condiciones que hacen que la presencia de Dios venga sobre la vida de una persona y por consecuencia las bendiciones que acompañan su presencia. ¿Cuál es? Miraré a aquel que es pobre. La palabra mirar en el original significa examinar con detenimiento. ¿Sabe? Ese mirar con detenimiento solamente lo hacen las personas que aman. Cuando usted no ama, cuando usted no le importa a una persona, la mira de reojo, la mira por encima. Pero Dios usa esta palabra que en el original significa examinar detenidamente. Dios va a auscultarnos, Dios va a observarnos. Y no importa el argumento que tengamos, Él va a ver cuál es la intención de nuestro corazón. Él va a observar detenidamente porque no le podemos engañar. Él mirará detenidamente al que es pobre. ¿Y cómo nosotros demostramos esa pobreza? Esa pobreza que debe caracterizar, los pobres de espíritu, que deben caracterizar la vida del creyente. Sencillamente lo demostramos cuando dependemos de Él en la oración, cuando dependemos de Él en la palabra diaria, cuando dependemos de Él en nuestras decisiones, cuando sencillamente no llevamos nuestra vida a nuestra manera, no agradándonos a nosotros mismos, sino agradando a Dios. ¿Sabe? Hay gente que compromete su santidad, la santidad que hay en el corazón, por agradar a papá, por agradar a mamá, por agradar a la pareja, para evitar el que dirán. ¿Sabe? Usted no comprometa su integridad ni su santidad, no comprometa la fidelidad a Dios por complacer a un hombre, a una mujer. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre o esa mujer lo único que le podrá dar es la aprobación, pero nunca salvación y vida, nunca gozo y alegría. Pero cuando usted comienza a agradar únicamente a su Señor y a vivir de conforme a la palabra de Dios, usted estará desatando a favor de usted la bendición del Todopoderoso, la bendición del Dios que hizo los cielos y la tierra. Él entonces pondrá sobre su vida alegría, pondrá sobre su mesa algo para beber, algo para comer, y Dios pondrá entonces sobre su propia lengua una canción que será el resultado del gozo y la alegría que Él habrá derramado sobre usted. El pobre reconoce que sin el Señor nada puede hacer, pero dice también la Escritura que Él mirará a aquel que es humilde de espíritu. En otras palabras, este pero nos introduce, y con esto voy terminando, a una gran conclusión que es esta. Pero aunque hayamos caminado mucho tiempo sin el propósito de depender del Señor, hoy podemos nosotros comenzar una nueva vida de dependencia del Señor. Que si le hemos fallado y hemos llevado nuestra vida de forma mediocre, este pero nos coloca en la posición correcta para reconocerle, para reconocer nuestro pecado, para entender que no lo hemos hecho bien y que a Él nos debemos completamente. Y finalmente, que aunque exista un gran compromiso por las cosas del mundo, hoy nosotros debemos comprometernos para obedecer al Señor y para caminar de acuerdo a sus mandamientos. ¿Cómo? Pastor, sencillamente temiéndole a su palabra, obedeciéndole, para que entonces podamos llamar la atención del cielo y Dios mirándonos desde su santuario
enviarnos la bendición que todos deseamos como creyentes. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo está tu contexto? Hay oscuridad, hay miseria, hay necesidad, hay pecado, hay incertidumbre, hay miedo, hay temor, hay falta de paz, de gozo y de alegría, hay falta de toda provisión. Hoy yo quiero invitarte a que puedas activar este pero, para que Dios desde el cielo sencillamente se humille a mirar y mostrar su gracia redentora, como le expresó el salmista David, que se humilla a mirar en el cielo para levantar del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar. La palabra muladar significa basurero. ¿Sabe? Algunos de nosotros vivimos un tiempo en el basurero, pero cuando nos rendimos a Él, cuando le entregamos a Él todo lo que somos, Él entonces nos levantó de ese basurero, nos levantó de nuestra humillación, y Él entonces puso un cántico nuevo, puso una alabanza en nuestro corazón, llenó nuestra vida de alegría hasta que nuestra copa rebosó de gozo, porque Él habita en los corazones de aquellos que le reciben. Hoy yo quiero invitarte a que tú te puedas conectar con la mirada de aquel que mira desde el cielo. Cuando Dios miró desde el cielo, Él quiso encontrar la mirada de sus hijos anhelantes de su presencia. La gran pregunta es, ¿tú te estás acordando de Él como Padre únicamente los domingos? ¿O sencillamente estás llevando tu vida según las demandas de cada día? Yo quiero invitarte a que a partir del día de hoy tu vida sea determinada. Que a partir del día de hoy tú puedas mirar al cielo y que tu mirada con la mirada de Dios se puedan encontrar, de tal manera que Dios pueda decir: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Hoy yo quiero invitarte a que te rindas a Él. Hoy yo quiero invitarte a que reconozcas tus pecados, tus maldades, y que hagas el compromiso de obedecer al Señor y a su palabra. Allí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos, ponga tu mano en tu corazón y que repitas conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y vengo a ti. Reconozco que he ido en mi propia fuerza y no te he puesto a ti como la fuente de toda mi provisión. Hoy me arrepiento de mis pecados, de mis maldades y de todo aquello que te ha ofendido. Mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad que han sido contrarias a ti, hoy las rindo y declaro, Señor, renovado mi compromiso de obedecerte y de hacer tu voluntad. Gracias por tu perdón y por la sangre de Cristo. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar a Dios a favor de ti. Pon tu mano en tu corazón. Quiero orar al Señor por ti. Pero miró Dios desde el cielo. Hoy yo quiero decirte proféticamente que el Señor está mirando desde el cielo esta oración. Él se humilla en esta hora, si lo estás haciendo de corazón, para enviar la provisión en medio de este caos, en medio de este mundo perverso. No importa cuál sea tu situación económica ni la que está a tu alrededor. No importa la condición moral y lo que está a tu alrededor. No importa la situación política o social o lo que está a tu alrededor. Dios está contigo y Él te ama. Él mirará desde el cielo al que es pobre y humilde y tiembla ante su palabra. Y hoy has hecho esta oración para que Dios restaure la provisión, para que tú puedas ver desde tu propio lugar
cómo Dios pone mesa en tu propia casa y verás la ruina de los impíos a tu alrededor, pero a ti no llegará. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a cada hombre y cada mujer, cada anciano, cada persona, oh Dios, que en esta hora invoca tu nombre con sinceridad de corazón. Tú escudriñas los pensamientos en lo más íntimo, Señor. Tú examinas detalladamente, Señor, lo que hay en el corazón. Y cada hombre y cada mujer que ha hecho esta oración, Padre, con sinceridad, con honestidad, con integridad, Padre, yo oro para que las ventanas de los cielos se abran, para que tu gracia salvadora penetre, Señor, los cielos y llegue allí donde hay la necesidad. Sánalo, libéralos, trae gozo y alegría, quita la culpa y el dolor, quita el remordimiento y la amargura, y llena en esta hora, oh Dios, con tu presencia y tu poder sobrenatural la vida de cada hombre y de cada mujer que está poniendo su mano en su corazón. Hoy los declaro libres de toda opresión. Hoy los declaro libres, Señor, de toda mentira satánica. Hoy declaro, Señor, que son hijos tuyos y que una unción sobrenatural de paz, de gozo y de alegría inunda sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, gracias por acompañarnos. Hemos llegado ya a un capítulo más en este día. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar a través de este medio. Oramos al Señor que Dios pueda bendecir tu vida con esta palabra. Acuérdate que el contexto de esto es Isaías 65 y 66 y hasta el final, si lo quieres leer, vuélvelo a revisar y tú te darás cuenta que el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para aquellos que le amamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te quiero invitar la próxima ocasión a esta misma hora para que Dios, por su gracia y su bondad, pueda ministrar a tu corazón y llevarte al próximo nivel al que Él te ha llamado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.